se localiza exclusivamente en el citosol hepático. Sus niveles nos van a llevar o nos van a orientar a un diagnóstico. Aquí, por ejemplo, encontré que los valores normales en adultos, hombres, son de 10 a 40 unidades internacionales por litro y en mujeres de 7 a 35, ¿no? Cuando esta enzima, la alanino-aminotransaminasa, la ALT, se encuentra en rangos de 50 a 150 unidades internacionales por litro en hombres y de 35 a 105 en mujeres, podemos orientarnos a que el paciente pues simplemente está esta elevación por la obesidad, por un alcoholismo o ingesta crónica de medicamentos. Hasta ahí pues no pensamos en un daño hepático irreversible, ¿no? Ya cuando estos valores se elevan entre 150 a 250, tanto en hombres como 105 y 175 en mujeres, ahí sí estamos hablando de una esteatosis hepática de grado 3 y 4. Ya aquí, por ejemplo, pues les puse una estratificación. Una esteatosis hepática grado 3, pues es una fibrosis hepática. Y grado 4, pues es una cirrosis hepática. Pues básicamente a partir de 150 de esta enzima, ya estamos hablando de que ya hay un daño irreversible en el paciente, ¿no? Ya arriba de 250, 500 o en mujeres de 175, pues ya o sea, también es una cirrosis, una hepatitis crónica, también se pueden elevar en colecistitis o pancreatitis. Entonces, de ahí radica la importancia de esta enzima, porque nos puede orientar a qué tipo de alteración puede estar presentando nuestro paciente, si es una alteración reversible o irreversible. Alguien, bueno, de hecho aquí les puse, por lo mismo, dentro de las enzimas hepáticas más importantes, pues están estas dos principales, ¿no? Como dijimos, pues nos orienta a una determinada patología. Aquí, pues básicamente es una forma de sacar el cociente. Para sacar el cociente, pues básicamente se divide la AS sobre la ALT. Lo normal es que su cociente sea de 0.8. Ahora, cuando el cociente entre AS y AL es diferente a 0.8, igual nos orienta a una patología, ¿no? Cuando la relación de AS es 2 a 1 en relación con AL, estamos hablando de una hepatopatía alcohólica. Cuando la AS en relación con AL es menor a 1, es una hepatitis vírica. Cuando la relación de AS con AL es mayor a 2, es una cirrosis de cualquier etiología. Y cuando la relación es mayor a 4, nos va a sugerir un daño hepático de forma aguda. Entonces, pues es una fórmula muy sencilla que nosotros podemos sacar ahí en la consulta. Incluso también, además de esta fórmula, nos podemos orientar en consulta por los valores de la alanina transaminasa, o sea, la ALT, y eso pues es muy útil, ¿no? Ya también para tener un criterio de referencia a segundo nivel o exámenes complementarios. La guía de práctica clínica pues también nos maneja que hay que referir a segundo nivel al paciente cuando tenemos datos sugerentes de daño hepático. ¿Cuándo vamos a referir a este paciente? Pues ante la sospecha de una insuficiencia hepática crónica en pacientes que presenten pruebas de función hepática alteradas. Se debe referir a segundo nivel para evaluación por gastroenterología mediante ecodoppler o ya sea un ultrasonido también convencional. Tanto el Doppler como el convencional pues tiene mucha sensibilidad y especificidad. El Doppler pues tiene 93.5% y el convencional 91.1%. Ahora, mucha gente, bueno, no mucha gente, en realidad mucha gente a veces piensa que la tomografía puede ser un poquito más específica o tener más sensibilidad y especificidad en comparación con el ultrasonido, al igual que la resonancia magnética. Sin embargo, pues hay que recordar que si bien es cierto que la tomografía de resonancia nos es útil, pero cuando ya están en estadios muy avanzados de cirrosis o fibrosis hepática, ya que en estadios iniciales pues prácticamente no va a mostrar cambios, ¿sí? Pues aquí dice pues que existen mínimos cambios estructurales en etapas tempranas. Por eso el estudio de elección es el ultrasonido en estadios muy tempranos. Ahora, todo paciente con insuficiencia hepática crónica o bien con una cirrosis hepática, ya netamente, pues se debe considerar como hospedero inmunosuprimido, ¿no?
o inmunocomprometidos. Como todo paciente con una inmunosupresión, pues va a tener mayor incidencia de infecciones de cualquier tipo. Aquí encontré que el 25% van a tener un evento infeccioso al año, siendo la peritonitis bacteriana espontánea la más común. Pues hay que tener cuidado en nuestros pacientes, ya con un diagnóstico de daño hepático irreversible, más que nada por esta complicación, y pues que se presenta una vez al año. En la clase anterior, no sé si recordarán, habíamos hablado también de la clasificación de Child-Pugh para cirrosis hepática. Básicamente los parámetros que nos va a valorar el Child-Pugh es la citis, los niveles de bilirrubina, niveles de albúmina, tiempo de protrombina, el IRR y si presenta encefalopatía o no. De acuerdo a esto, pues se van a asignar puntos y se va a clasificar en leve, moderada o de forma severa. Ahí también, por ejemplo, valora la citis si está ausente, si se presenta una citis de forma leve o de una forma moderada. Y esto pues, nos ayuda también a la estadificación de cirrosis hepática en nuestros pacientes. Aquí, por ejemplo, si junta nuestro paciente de 5 a 6 puntos, ¿sí? Y básicamente, pues, como recordamos, vamos a ir sumando el puntaje. Depende de si presenta o qué alteración presenta. Si nuestro paciente reúne de 5 a 6 puntos, se considera una enfermedad bien compensada. Va a tener una sobrevida al año del 100% y a los 2 años del 85%. Ya si nuestro paciente pues, reúne de 7 a 9 puntos, pues ya la función hepática pues, ya está comprometida, ¿no? Su sobrevida pues, se va a reducir al 80% al año y 60% a los 2 años. Y ya pues, a partir de 10 a 15 puntos, pues es una enfermedad descompensada, o sea, ya es una falla hepática netamente presente. Su sobrevida al año pues, solamente es del 45%. Y a los 2 años, pues ya del 35%. Ahora, dentro de la consulta también, acuérdense que hemos dicho a lo largo de esta clase pasada que el diagnóstico no solamente se va a integrar por estudios de imagen y por exámenes de laboratorio, también se va a integrar por la exploración física que tengamos en nuestro paciente. Además de los datos que ya hemos visto anteriormente, como la hepatomegalia, la citis, la anorexia, la osteoporosis, todo lo que ya hemos valorado en el paciente anteriormente. También podemos buscar presencia de ginecomastia, eritema palmar en nuestros pacientes, las denominadas, pues las telangiectasias, básicamente, ¿no? Las fallas vasculares. Y también puede estar presente el síndrome de, la verdad no sé cómo pronunciarlo, Crubelier-Baumgarten. Básicamente son pacientes que tienen hipertensión portal con anastomosis portocava, presentan anemia, esplenomegalia, esa se va a acompañar o no con cirrosis hepática, persistencia de vena umbilical y dilatación de red venosa abdominal subcutánea. Esos estigmas de hepatopatía crónica pues, nos permite sospechar el padecimiento, ¿no? De hepatopatía crónica con hipertensión portal. Entonces, es algo que también podemos aplicar en la consulta de primer nivel. Ahora, ya mencionábamos que pues si bien es cierto que la citis no es su patognomónico de la cirrosis, sí se llega a presentar. Entonces, dentro de los tratamientos para la citis, pues se incluyen diuréticos como la espironolactona, furosemida, la amilorida. Y de la misma forma, pues hay que evaluar respuesta clínica a base de la pérdida de peso y edema periférico del paciente. En la citis de grado 2, que es de tipo moderado, podemos, bueno, eso más que nada en segundo nivel, ¿no? Pero igual es bueno saberlo que existe un tratamiento y aunque no lo podamos aplicar en primer nivel, pues a lo mejor cuando lo tenemos en algún lado, tener el conocimiento de esto pues no está de más. Ahí se usa la espironolactona en la citis grado 2 de 100 a 400 miligramos por día. Si no hay respuesta clínica, pues se agrega furosemida de 40 a 160 miligramos por día. Y hay que evaluar la respuesta también en base al peso del paciente. La amilorida de 5 a 30 miligramos por día. En la citis grado 3, pues ya se considera tensión.
ya se realizará o se optará por realizar una paracentesis de forma evacuadora. Se dan diuréticos y se hace también una reposición de volumen. Si la extracción es menor a 5 litros en la paracentesis evacuadora, pues se va a recomendar expansores de plasma como el Dextran o el Hemacel a 125 mililitros por litro de líquido extraído. Esto mediante administración intravenosa. Si la extracción por alguna cuestión es muy necesaria, porque acuérdense que lo recomendable es que no supere los 5 litros, pero si por alguna cuestión es necesaria y la extracción es mayor a 5 litros, pues ya se optará por administrar albúmina humana de 8 a 10 gramos por litro extraído de forma intravenosa. Y en caso de que haya una ascitis refractaria, quiere decir que no responde al tratamiento con diuréticos y a pesar de paracentesis evacuadora se presenta muy frecuentemente, pues ya se opta por una colocación de una prótesis intrahepática con derivación portosistémica o una derivación percutánea portosistémica intrahepática. ¿Alguna duda? Y dentro de la cirrosis hepática, pues también, como mencionábamos, en la falla hepática, pues se puede presentar una encefalopatía hepática. Dentro de las indicaciones, pues hay que optar por disacáridos no absorbibles, lactosa, lactulosa, antibióticos no absorbibles como la neomicina, metronidazol. Creo que habíamos visto en clase de urgencias que ya la neomicina estaba en desuso. No sé si alguien recordará eso. Clemente. Se agregó la piperamicina, ahí se me va el nombre, pero ahorita lo que se está usando más que nada es el metronidazol, pues lo que tenemos alcance en el IMSS para compensar la flora intestinal, barrerla y que tenga las evacuaciones. Así es. También se opta por L-ornitina y L-aspartato, ¿no? Como le hemos mencionado, que el Lola. Ajá, la Lola. Tratamiento no farmacológico, pues una dieta hipercalórica, hay que dar un aporte proteico de 0.8 a 1.5 gramos por kilo. Este aporte proteico de preferencia, pues que sea de forma vegetal, rica en fibra, un aporte de sodio de 1 a 2 gramos y restricción de líquidos si se presenta una hiponatremia menor a 125 miliequivalentes por litro. Ahora, también la guía de práctica clínica mencionaba que independientemente de la causa de insuficiencia hepática o de fibrosis, aunque la causa no sea el alcoholismo, se ha evidenciado y se ha demostrado que el consumo de alcohol va a llevar como quiera a una progresión del daño hepático, aunque no sea la causa de origen. Entonces también pues, hay que limitar el consumo o restringir el consumo de alcohol en nuestros pacientes. Bueno, sé que ya había mencionado, restricción de líquidos, si el presente hiponatremia menor de 125, evitar consumo de alcohol y pues evaluar si se requiere un trasplante hepático. Ahora, ¿cuáles son nuestros criterios de referencia y contrarreferencia? Ya hemos mencionado algunos en el transcurso de la clase. Pues básicamente hay que hacer el diagnóstico en primer nivel de forma presencial, o sea, enfocada, y mediante la integración de factores de riesgo, exploración física y estudios de laboratorio, con la finalidad pues, de referir de forma oportuna a nuestros pacientes, ya que pues como vimos también en la escala de Child-Pugh, va a depender también de qué tan oportunamente hagamos el diagnóstico, la sobrevida de este paciente y la conservación de la función hepática. Entonces nuestra función es esa, o sea, hacer un diagnóstico oportuno en nuestros pacientes para referirlos de forma oportuna a segundo nivel al servicio de gastroenterología. Creo que antes de la pandemia, bueno, de lo del COVID, sí se podía referir directamente a gastro. Ahora con lo del COVID creo que hay que referirlo primero a medicina interna y de medicina interna hay que mandarlo a gastro. También pues vamos a referir a este paciente cuando tengamos una sospecha clínica o una duda diagnóstica. Esto básicamente para que pues se realice una biopsia hepática. Y los pacientes también con insuficiencia hepática o cirrosis también se deben ser referidos a la unidad especializada de trasplante hepático. Básicamente para que
valorar básicamente el grado de función o disfunción hepática y ante la presencia de complicaciones que sean refractarias al manejo convencional. Esos son los criterios de referencia y contrarreferencia de segundo nivel. Dentro de la vigilancia y seguimiento que tenemos que dar a este paciente, pues hay que hacer una evaluación clínica cada 6 meses. O sea, cada 6 meses tendremos que estar citando a nuestros pacientes para realizar una reevaluación, básicamente, ¿no? Cada 6 meses hay que solicitarle exámenes de laboratorio como su biometría hemática, química sanguínea, tipos de protrombina y pruebas de función hepática. Y hay que hacer una referencia a segundo nivel para la realización de endoscopía cada 2 años en pacientes que no tienen varices esofágicas y cada año en aquellos que presenten varices esofágicas muy pequeñas. Creo que eso también ya lo habíamos mencionado en la clase pasada. Entonces, paciente que tengamos con diagnóstico de cirrosis hepática, pero que esté compensado, cada 2 meses lo tenemos que citar en primer nivel. Cada 6 meses, pedirle exámenes de laboratorio. Cada 2 años, mandarlo a gastro para endoscopía si no presenta varices esofágicas. Y una vez al año, si presenta varices esofágicas muy pequeñas. Ahora, cuando tenemos un paciente con una insuficiencia hepática crónica, pero con alto riesgo para el desarrollo de un carcinoma hepatocelular, pues ahí también hay que valorar si el paciente presenta alcoholismo, si presenta alguna infección crónica por virus hepatotropos tipo B y C, si presenta hemocromatosis o si tiene una cirrosis biliar primaria. También dentro de la vigilancia y seguimiento pues está el ultrasonido, la ecografía hepática, y la alfa-fetoproteína. El eco pues cada 12 meses ante la presencia de nódulos hepáticos menores a 1 centímetro y la alfa-fetoproteína cada 3 a 6 meses. Entonces, eso es lo que nos compete en primer nivel a nosotros. Y esto, pues básicamente es un algoritmo de todo lo que ya hemos venido diciendo, ¿no? Hay que hacer una historia clínica enfocada en los factores de riesgo de nuestro paciente, los signos y los síntomas que pudiera presentar de insuficiencia hepática crónica. Esto se integra con nuestra exploración física, si hay datos netamente que nos enfoquen en insuficiencia hepática, si hay estigmas de insuficiencia hepática, como los que ya mencionábamos, ante los hallazgos o una historia clínica que nos sugiera enfermedad hepática crónica o cirrótica. El siguiente paso a seguir pues, son las pruebas de función hepática. Estas también deben incluir su biometría hemática con tiempos de protrombina y pruebas serológicas para determinación de virus hepatotropos. Posteriormente, ante la presencia de elevación de marcadores hepáticos y alteraciones bioquímicos, el siguiente paso a seguir pues, es una referencia a segundo nivel para la realización de un ultrasonido abdominal. Ya, como habíamos mencionado, pues Doppler o convencional, que tiene mayor sensibilidad y especificidad en comparación con el TAC o la resonancia en estadios muy iniciales. Ahí básicamente pues lo que nos van a reportar pues son anormalidades morfológicas que nos confirmen la insuficiencia hepática, o bien también nos ayuda a valorar complicaciones como la ascitis, datos de hipertensión portal o trombosis de la vena porta. Ahora, si mediante ultrasonido, si se confirma insuficiencia hepática crónica con datos de descompensación clínica como la ascitis, la hipertensión portal, encefalopatía hepática, pues hay que referir para un ingreso a una HFZ para un manejo intrahospitalario. Si no tiene datos de descompensación clínica, pues el siguiente paso a seguir dentro del eco abdominal pues va a ser la realización de una biopsia hepática. Si el diagnóstico de insuficiencia hepática crónica pues es de forma incierta. Igual más adelante les voy a hablar de una alternativa, ya que la biopsia hepática actualmente y cada vez está más en desuso. O sea, realmente estamos hablando de que en 5 o 10 años, al menos en países de primer mundo, la biopsia hepática ya no se va a usar. O ya no se está usando más bien. Ya casi, bueno, aquí nomás me gustaría comentarles que el hígado pues es uno de los pocos órganos, o es el único prácticamente, bueno, no, la piel también, pero el hígado más, tiene una regeneración orgánica.
de la estructura hepática, los hepatocitos van a representar el 80% de las células, ¿no? Ahí básicamente hay un estudio de la Universidad de Stanford donde identificaron, revelaron que las células madre del hígado van a expresar las telomerasas a un nivel tan elevado que va a provocar la regeneración de este órgano, tanto en condiciones normales como en situaciones de forma patológica. Aquí básicamente encontraron que puede haber un daño de los hepatocitos hasta de un 85%, y aún así el hígado se va a regenerar, siempre y cuando se quite el factor que lo está dañando, si es el alcoholismo, si es la obesidad, si es un virus hepatotropo, ¿no? La telomerasa, pues, es la enzima responsable de mantener la estructura de los cromosomas y también evita que durante cada división celular se acorten los extremos de los cromosomas. Pues básicamente, pues aquí, como menciona, o como encontré en la imagen también, que dice que tiene una capacidad regenerativa muy elevada y puede llegar a regenerarse por completo a partir de tan solo un 25% de su tamaño. Creo que la última diapositiva es esta. Okay. Pues sí, como mencionaba, pues la biopsia está en desuso prácticamente en países primermundistas y las alternativas para la biopsia pues son los marcadores. Los marcadores pues son muy sensibles y específicos para fibrosis hepática, ya sea por deposición o por degradación de la matriz. Los más usados pues es el péptido amino terminal, procolágeno tipo 3, los colágenos tipo 1 y 4, la laminita, el ácido procolágeno tipo 2, el Condrex, y también pues hay un marcador que es el P3NP, que es el marcador de fibrosis hepática que más ampliamente pues tanto se usa como se está estudiando, ¿no? Ahora, marcadores de degradación en la matriz que son muy sensibles y específicos, las metaloproteinasas tipo 2 y 3, los inhibidores tisulares de las metaloproteínas. Y también pues está el FibroScan. El FibroScan, incluso aquí en México, pues está disponible. Bueno, esos también, pero el que se está usando también aquí en México es el FibroScan, básicamente también llamado elastografía. Es un método no invasivo, pues es un tipo de ultrasonido básicamente que va a valorar el grado de pues, induración o de fibrosis del hígado. Entonces, eso nos puede hacer el diagnóstico tanto de cirrosis como de una insuficiencia hepática crónica, sin recurrir a todo lo que implica una biopsia, como la anestesia y todas las complicaciones que puede llevar la biopsia. Entonces, eventualmente, pues se dejará de usar la biopsia. Y ya es todo. Ajá. Uno de los problemas, más bien de las complicaciones inmediatas importantes de la biopsia es el sangrado. Sangran mucho. Sí. Los pacientes se tienen que quedar hospitalizados porque en caso de que el sangrado sea muy abundante, tienen que meterlo y abrir. La elastografía, el único lugar que conozco que se hace ahorita es en el HU, en la unidad de hígado. No sé si a lo mejor en San José o en algún otro de los hospitales que tienen unidades de hígado lo estén realizando. Es relativamente nuevo y pues es no invasivo, está muy padre. Del resto de marcadores, pues la verdad nosotros no tenemos acceso no sé si en segundo nivel, a lo mejor en tercer nivel, pero al menos en segundo no creo. Dentro de la UMF, pues estamos algo limitados en cuanto a los laboratorios, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las pruebas de función hepática, nosotros nada más contamos con bilirrubinas, con transaminasas y ya, ni albúmina, fosfatasa alcalina, DHL, eso nada más se hace en segundo nivel, pero, y tiempos también tenemos. Entonces, con eso, pues a lo mejor podemos hacer como una especie de cribado inicial, porque pues obviamente está muy padre cuando vemos la clase, ¿verdad? De cirrosis hepática, cuáles son las alteraciones bioquímicas, pero pues a nosotros no nos va a llegar así el paciente, ¿verdad? O sea, yo voy a ver un paciente, a lo mejor le voy a pedir los laboratorios pensando otra cosa y ahí voy a encontrar alguna alteración. Entonces, si yo me enfrento primero a un paciente en el que no tengo un estudio de imagen y no sé qué onda, con las puras pruebas de función hepática con las que cuento, empiezo a hacer ahí un ejercicio diagnóstico, ¿no? Entonces, las pruebas de función hepática las podemos dividir en las que nos van a marcar el daño celular
o el daño hepático, o sea, los marcadores en cuanto a hepatocitos y los que son marcadores en cuanto a función de síntesis del hígado. Entonces, las que son nada más en cuanto al daño hepático son las transaminasas y la fosfatasa alcalina y las bilirrubinas. Las que nos hablan sobre la capacidad de síntesis del hígado van a ser los tiempos de coagulación, la albúmina y pues también las bilirrubinas, ¿verdad? Entonces, si yo divido los padecimientos hepáticos, los puedo englobar en dos categorías. Los que son por daño hepatocelular y los que son por algún proceso colestásico, es decir, por una obstrucción. Esto yo lo puedo hacer si tengo fosfatasa alcalina. Entonces, si yo tengo un paciente en el que las transaminasas están más elevadas que la fosfatasa alcalina y los marcadores de síntesis del hígado están normales, entonces es un proceso hepatocelular. Si yo tengo un paciente en el que la fosfatasa alcalina está más alta que las transaminasas y que las bilirrubinas y los marcadores de síntesis están anormales, eso ya me habla de que a lo mejor hay un proceso obstructivo. De las transaminasas, pues ya sabemos, la más específica para hígado, pues va a ser la ALT. La AST nos puede hablar acerca de algún daño miocárdico, de algún rhabdomiolisis, inclusive se puede elevar hasta en un choque de calor. Choque de calor, de un golpe de calor. La ALT se nos puede elevar por medicamentos, por una esteatosis, por algún daño isquémico directo en el hígado, por una hepatitis crónica, ¿qué más? Por una insuficiencia crónica. Ay, se me está acabando la batería. El caso es que a la hora de ver al paciente, yo, ¿a dónde lo voy a mandar? ¿Lo voy a mandar a gastro porque estoy sospechando de algún daño hepatocelular o lo voy a mandar a cirugía porque estoy sospechando de que puede haber alguna obstrucción o alguna masa, alguna piedra, alguna colangitis, etcétera? Entonces, estos marcadores hepáticos son los que nos pueden dar la pauta. La verdad, no les voy a preguntar niveles en el examen ni nada, porque la verdad está bien difícil aprendérnoslo así. Y cuando yo veo alguna alteración, pues siempre me voy a apoyar en los estudios de imagen, que ya me van a dar un poco más de información acerca del servicio al que tengo que mandar a mi paciente. Y también hay que mandarlos a nutrición, ya sea en segundo nivel o en la OMS, porque son pacientes que tienden a tener desnutrición y en este caso la desnutrición pues les va a afectar directamente el pronóstico. ¿Algún otro comentario de alguien? No, nomás, doctora, ahí para valorar el envío tenemos que ver también la clínica del datos de conciencia, si el paciente tiene tendencia a somnolencia o si ya presenta datos de encefalopatía. Sí. Y el tiempo de evolución y los antecedentes, como el uso de medicamentos, alcoholismo, o ya conocido por un problema hepático con un hígado graso, o antecedentes de alguna complicación quirúrgica. Porque a veces hay complicaciones quirúrgicas con lesión de la vía biliar que terminan en cirrosis hepática. Y es una cirrosis hepática secundaria por iatrogenia de lesión de la vía biliar. Otra cosa que les iba a comentar, también busquen intencionadamente cirrosis en pacientes que tengan con insuficiencia cardíaca, porque por la misma congestión puede ocurrir un daño hepático. Bueno, creo que es todo. Los padecimientos también los vamos a dividir según el tiempo. No sé si me parece que no lo mencionaste, Carlos, sobre el tiempo. Son agudos cuando son menos de 6 semanas. Son crónicos cuando son más de 6 meses. Entre 6 semanas y 6 meses se consideran subagudos. Es que eso lo tengo en otra presentación más larga que hice, porque esa es la versión corta. Sí, en la otra larga que hice, ahí sí viene lo de si es subagudo, si es crónico, de las semanas. Si quiere la damos. No, ya no alcanzamos. Nada más tómenlo en cuenta
Está bien el contenido, las preguntas yo creo que las voy a sacar directo ahí de tu presentación, pero no se preocupen por aprenderse los valores de las transaminases y todo eso, está muy, muy complicado, pero pueden tenerlo ahí a la mano en su consultorio para que también les ayude a hacer un mejor diagnóstico. ¿Sí? Entonces, si quieren, vamos a pasar al siguiente tema. ¿No hay dudas?